¿Te imaginas pasar de cuidar ovejas en el campo a convertirte en el rey más poderoso de tu época? Esta es exactamente la historia extraordinaria del rey David, una historia que ha inspirado a millones de personas durante más de 3000 años. David, un hombre que comenzó como el hijo menor de una familia humilde y terminó construyendo uno de los reinos más prósperos de la antigüedad. Prepárate para descubrir cómo la valentía, la fe y la determinación pueden transformar completamente el destino de una persona. Nuestra historia comienza en los campos de Belén, una pequeña ciudad situada en las colinas de Judá, hace aproximadamente 3000 años. Aquí vivía un hombre llamado Isaí junto con sus 8 hijos. El más joven de todos se llamaba David, y mientras sus hermanos mayores se preparaban para la guerra y los asuntos importantes de la familia, David tenía una responsabilidad que muchos considerarían menor: cuidar las ovejas de su padre. Imagínate por un momento estar solo en los campos, día tras día, vigilando que ninguna oveja se perdiera, protegiéndolas de los animales salvajes y asegurándote de que tuvieran suficiente agua y pasto. Para muchos, esta sería una tarea aburrida y sin importancia, pero David desarrolló habilidades extraordinarias durante este tiempo que más tarde cambiarían su vida para siempre. Durante sus largos días como pastor, David aprendió a tocar la lira, un instrumento musical parecido a una pequeña arpa. La música se convirtió en su compañera constante, y desarrolló tal maestría que sus melodías podían calmar tanto a las ovejas como a las personas más angustiadas. Pero la música no era su única habilidad. David también se convirtió en un experto en el uso de la honda, esa simple herramienta compuesta por 2 cuerdas y una bolsa de cuero que los pastores usaban para ahuyentar a los depredadores. Piensa en esto como si fuera un atleta que practica todos los días hasta alcanzar la perfección. David podía lanzar piedras con una precisión tan extraordinaria que podía derribar a un lobo o un oso desde una distancia considerable. Estas habilidades, que parecían ordinarias en ese momento, pronto lo convertirían en una leyenda. La vida de David cambió radicalmente cuando el profeta Samuel llegó a Belén con una misión especial. Samuel había recibido instrucciones divinas de encontrar al próximo rey de Israel entre los hijos de Isaí. Imagínate la escena: llega este hombre respetado y poderoso a una casa humilde, pidiendo ver a todos los hijos varones. Isaí, orgulloso, presenta primero a Eliab, su hijo mayor, un hombre alto, fuerte y con apariencia de guerrero. Samuel pensó que seguramente este sería el elegido, pero recibió una respuesta clara: las apariencias no importan, lo que realmente cuenta es el corazón de la persona. Uno por uno, 7 hermanos fueron presentados, y ninguno fue el elegido. Finalmente, Samuel preguntó si había algún hijo más. Isaí, casi como si fuera una ocurrencia tardía, mencionó que David, el menor, estaba cuidando las ovejas en el campo. Cuando David fue llamado y llegó corriendo desde los campos, con el rostro sonrojado por el sol y las manos manchadas del trabajo diario, Samuel supo inmediatamente que este era el futuro rey. La unción de David fue un momento histórico que cambió no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Sin embargo, es importante entender que ser ungido como rey no significaba automáticamente ocupar el trono. David tendría que esperar años, enfrentar pruebas extraordinarias y demostrar que estaba realmente preparado para liderar. La primera gran oportunidad de David llegó cuando el rey Saúl, que gobernaba Israel en ese momento, comenzó a sufrir de una profunda melancolía y episodios de lo que hoy podríamos llamar depresión severa. Los consejeros del rey sabían que la música tenía el poder de calmar el espíritu atormentado, y alguien recomendó a David como un músico excepcional. Imagínate la situación: un joven pastor de ovejas siendo llamado al palacio real para tocar música para el rey más poderoso del país. David no solo tocaba hermosamente, sino que su música tenía un efecto casi mágico en Saúl. Cada vez que el rey se sentía angustiado, David tocaba su lira y la paz regresaba al corazón del monarca. Este fue el primer paso de David hacia el poder, aunque él mismo no lo sabía en ese momento. Pero la historia de David realmente capturó la imaginación del mundo cuando se enfrentó al gigante Goliat. Los filisteos, enemigos tradicionales de Israel, habían reunido sus ejércitos para la batalla. Entre sus filas marchaba Goliat de Gat, un guerrero de proporciones extraordinarias que medía más de 3 metros de altura. Imagínate a un hombre tan alto que tenía que agacharse para pasar por puertas normales, vestido con una armadura que pesaba más de 50 kilogramos y portando una lanza cuya punta de hierro pesaba tanto como un hombre adulto promedio. Durante 40 días, Goliat salía cada mañana y cada tarde a desafiar al ejército israelita,
burlándose de ellos y pidiendo que enviaran a un campeón para luchar contra él en combate singular. Los soldados israelitas, incluyendo a los hermanos mayores de David, estaban paralizados de terror. Estos eran hombres entrenados para la guerra, guerreros experimentados que habían luchado en múltiples batallas, pero la simple presencia de Goliat los convertía en niños asustados. David llegó al campo de batalla simplemente para llevar comida a sus hermanos, como cualquier hermano menor haría para ayudar a su familia. Pero cuando escuchó los insultos de Goliat y vio el miedo en los ojos de los soldados israelitas, algo se encendió en su interior. La reacción de David fue completamente diferente a la de todos los demás. Mientras otros veían un gigante invencible, David veía una oportunidad para demostrar su fe y defender el honor de su pueblo. Cuando se ofreció voluntario para luchar contra Goliat, la reacción fue de incredulidad total. El rey Saúl trató de disuadirlo, explicándole que era solo un joven pastor sin experiencia militar, mientras que Goliat había sido un guerrero desde su juventud. Incluso le ofreció su propia armadura real, pero David la rechazó porque no estaba acostumbrado a ella y le impedía moverse con libertad. En lugar de la armadura tradicional, David eligió sus herramientas de pastor, su cayado, su honda y 5 piedras lisas que seleccionó cuidadosamente del arroyo. La elección de 5 piedras es significativa porque demuestra que David estaba preparado no solo para Goliat, sino también para sus 4 hermanos gigantes que, según las crónicas, también eran guerreros formidables. David entendía que esta batalla podría convertirse en algo más grande de lo que inicialmente parecía. El enfrentamiento entre David y Goliat se ha convertido en la representación perfecta de cómo el valor y la determinación pueden vencer obstáculos aparentemente imposibles. Cuando los dos combatientes se encontraron en el valle, Goliat se sintió insultado de que le enviaran a un joven tan pequeño. Se burló de David, comparándolo con un perro y prometiendo dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David respondió con una confianza que sorprendió a todos los presentes. Declaró que venía no con espada ni lanza, sino con el poder de una causa justa, y que todo el mundo sabría que la batalla no se gana con armas tradicionales, sino con valor y determinación. Lo que sucedió a continuación cambió la historia para siempre. David corrió hacia Goliat, sacó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza y precisión. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat exactamente en la frente, en el único punto desprotegido de su armadura. El impacto fue tan fuerte que el gigante cayó hacia adelante, completamente inconsciente. David entonces tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza, asegurando la victoria de manera definitiva. La victoria sobre Goliat transformó instantáneamente a David de un pastor desconocido en un héroe nacional. Los soldados filisteos, al ver a su campeón derrotado, huyeron en pánico, y los israelitas los persiguieron, obteniendo una victoria aplastante. Las mujeres de todas las ciudades salían a cantar y bailar celebrando la hazaña de David, y sus canciones se hicieron famosas en todo el país. Sin embargo, esta súbita fama también plantó las semillas de un problema que perseguiría a David durante años, la envidia del rey Saúl. Saúl inicialmente sintió orgullo por la victoria de David, pero cuando escuchó a las mujeres cantar que Saúl había matado a miles pero David a decenas de miles, la semilla de los celos comenzó a crecer en su corazón. Este es un ejemplo perfecto de cómo el éxito puede crear enemigos inesperados. David no había hecho nada malo, simplemente había servido a su país con valentía, pero su éxito se percibía como una amenaza al poder establecido. La relación entre David y Saúl se deterioró gradualmente. Saúl comenzó a ver a David como una amenaza a su trono y a su dinastía. En múltiples ocasiones, Saúl intentó matar a David, incluso mientras éste tocaba música para calmarlo. Imagínate la situación: David, tratando de ayudar al rey con su música, y Saúl arrojándole lanzas para tratar de clavarlo a la pared. Esta traición debe haber sido devastadora para David, quien había servido lealmente y nunca había mostrado ambiciones de poder. La situación se volvió tan peligrosa que David tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Comenzó entonces uno de los periodos más formativos de su vida, sus años como fugitivo. David no huyó solo. Gradualmente se le unieron otros hombres que también habían tenido problemas con la administración de Saúl. Eran personas que estaban en deuda, descontentos con el gobierno, o que habían sido tratados injustamente. Bajo el liderazgo de David, este grupo de inadaptados sociales se convirtió en una banda bien organizada de guerreros leales. Durante este tiempo, David desarrolló las habilidades de liderazgo que más tarde lo convertirían en un gran rey. Aprendió a manejar diferentes personalidades, a tomar decisiones difíciles bajo presión y a mantener la moral de sus hombres incluso en las circunstancias más desesperantes. También aprendió la importancia de la justicia y la misericordia, cualidades que más tarde caracterizarían su reinado. Un ejemplo extraordinario del carácter
carácter de David ocurrió cuando tuvo la oportunidad perfecta de matar a Saúl. David y sus hombres se habían escondido en una cueva cuando Saúl entró solo para atender una necesidad personal. Los hombres de David le susurraron que esta era la oportunidad que habían estado esperando, que claramente era una señal divina para que eliminara a su perseguidor. Pero David, en lugar de aprovechar la situación, simplemente cortó un pedazo del manto de Saúl como prueba de que había estado lo suficientemente cerca como para matarlo. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió y le mostró el pedazo de tela, explicándole que había tenido la oportunidad de matarlo pero había elegido respetarlo como el rey ungido. Esta demostración de honor y respeto conmovió profundamente a Saúl, quien reconoció la nobleza de David y profetizó que él sería el próximo rey. Sin embargo, las reconciliaciones de Saúl nunca duraban mucho, y pronto volvía a perseguir a David con la misma intensidad. La vida de fugitivo de David llegó a su fin cuando Saúl y sus hijos murieron en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Cuando David recibió la noticia, su reacción fue sorprendente para muchos. En lugar de celebrar la muerte de su perseguidor, David lloró amargamente y compuso un lamento fúnebre que se considera una de las piezas poéticas más hermosas de la literatura antigua. David lamentó especialmente la muerte de Jonatán, el hijo de Saúl, quien había sido su mejor amigo y había arriesgado su propia vida para protegerlo de la ira de su padre. Finalmente, David fue coronado rey, primero sobre la tribu de Judá y luego sobre todo Israel. Su reinado marcó el comienzo de la edad dorada de la nación israelita. Una de sus primeras y más importantes decisiones fue conquistar la ciudad de Jerusalén, que en ese momento estaba en manos de los jebuseos. Jerusalén era una fortaleza considerada inexpugnable, situada en una posición estratégica en las montañas. Los jebuseos estaban tan confiados en sus defensas que se burlaron de David, diciéndole que incluso los ciegos y los cojos podían defender la ciudad contra él. David demostró una vez más su genio estratégico al encontrar una manera innovadora de conquistar la ciudad. Sus hombres escalaron a través de un túnel de agua que los jebuseos habían construido para acceder a una fuente subterránea durante los sitios. Este ataque sorpresa por una ruta que se creía imposible de usar resultó en la captura rápida de la ciudad. David inmediatamente estableció a Jerusalén como su capital, convirtiéndola en el centro político y religioso de Israel. Bajo el reinado de David, Israel experimentó un crecimiento sin precedentes. Sus ejércitos derrotaron a todos los enemigos tradicionales de la nación: filisteos, moabitas, edomitas, amonitas y arameos. Las fronteras de Israel se expandieron desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, convirtiéndose en una de las potencias regionales más importantes de la época. Pero David no solo fue un conquistador militar, también fue un administrador sabio que estableció un gobierno eficiente y promovió el comercio y las artes. Una de las contribuciones más duraderas de David fue su música y poesía. Se le atribuyen muchos de los salmos, composiciones poéticas que expresan toda la gama de emociones humanas: júbilo, tristeza, arrepentimiento, esperanza y adoración. Estos salmos se han convertido en fuente de inspiración y consuelo para miles de millones de personas a lo largo de la historia, y muchos todavía se cantan y recitan en la actualidad. Sin embargo, la historia de David no está libre de episodios oscuros que nos recuerdan que incluso los grandes líderes son seres humanos con fallas. El episodio más conocido ocurrió cuando David, desde la terraza de su palacio, vio a una mujer hermosa llamada Betsabé bañándose en la azotea de su casa. A pesar de saber que estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales, David abusó de su poder como rey para traerla al palacio. Cuando Betsabé quedó embarazada, David trató inicialmente de encubrir la situación llamando a Urías del campo de batalla, esperando que pasara tiempo con su esposa y así pudiera atribuir el embarazo al esposo. Pero Urías demostró ser un soldado tan honorable que se rehusó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban luchando en el campo de batalla. Esto frustró el plan de David, quien entonces tomó una decisión terrible: envió órdenes secretas al comandante del ejército para que colocara a Urías en la primera línea de batalla y luego retirara el apoyo, asegurando así su muerte. El plan funcionó, Urías murió en batalla, y David se casó con Betsabé. Durante un tiempo, pareció que David había salido impune de sus acciones. Pero entonces llegó el profeta Natán con una parábola que expuso completamente la maldad de las acciones de David. Natán le contó la historia de un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, robó y mató la única oveja querida de su vecino pobre para preparar una comida para un visitante. David se indignó por la historia y declaró que el hombre rico merecía morir por su crueldad. Fue entonces cuando Natán le dijo:
tú eres ese hombre. El arrepentimiento de David fue tan profundo y genuino como había sido grave su pecado. No trató de justificar sus acciones ni de usar su poder para silenciar al profeta. En cambio, aceptó completamente su culpa y las consecuencias de sus actos. El salmo que compuso durante este periodo de arrepentimiento se ha convertido en uno de los textos más poderosos sobre el perdón y la restauración en toda la literatura mundial. Los últimos años del reinado de David estuvieron marcados por conflictos familiares que reflejaban las consecuencias de sus errores anteriores. Su hijo Absalón se rebeló contra él, forzándolo a huir temporalmente de Jerusalén. La muerte de Absalón durante la batalla para sofocar la rebelión devastó a David, quien lloró por su hijo rebelde con un dolor que conmovió incluso a sus enemigos. A pesar de estos episodios dolorosos, David logró consolidar su reino y preparar el camino para su sucesor. Eligió a Salomón, su hijo con Betsabé, como el próximo rey, y le encargó la construcción del templo en Jerusalén, un sueño que David había acariciado pero que no se le permitió realizar debido a que había sido un hombre de guerra. Cuando David murió después de reinar durante 40 años, dejó tras de sí un legado extraordinario. Había transformado a Israel de una confederación suelta de tribus en una nación poderosa y unificada. Había establecido Jerusalén como una capital que se convertiría en una de las ciudades más importantes de la historia mundial. Había creado una literatura poética y musical que ha inspirado a la humanidad durante milenios. Pero quizás lo más importante es que David demostró que es posible superar los orígenes más humildes y alcanzar la grandeza a través de la valentía, la determinación y la fe. Su historia nos enseña que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en las oportunidades que definen nuestro destino. Nos muestra que el verdadero liderazgo no se trata de la perfección, sino de la capacidad de reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante con sabiduría y humildad. La historia del rey David, desde sus días como pastor hasta convertirse en monarca, es un testimonio poderoso de que no importa dónde comiences en la vida, sino hacia dónde te diriges y cómo decides llegar ahí. Es una historia que ha inspirado a líderes, artistas, músicos y personas comunes durante más de 3000 años, y seguirá haciéndolo mientras existan personas que sueñen con superar sus circunstancias y hacer una diferencia en el mundo. Si esta increíble historia te ha inspirado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre personajes históricos que cambiaron el mundo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que es posible superar cualquier obstáculo con determinación y fe. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Crees que David habría llegado a ser un gran rey si nunca hubiera pasado por todas esas pruebas y sufrimientos como fugitivo? ¿O fueron precisamente esas experiencias difíciles las que forjaron su carácter y lo prepararon para el liderazgo?